Saludos mis queridos hermanos, amigos, creyentes en Cristo, que ahora estamos formando parte de esta comunidad. Una comunidad que, por así decirlo, nos hemos unido a ese grupo de seminaristas. En el año 1531, muchos de ellos habían sido sacerdotes de la Iglesia Católica Romana y venían ahora a estudiar los principios de la reforma de este monje herético, el monje Lutero, que ahora en vez de predicar la salvación por las obras de la ley y la salvación por los requisitos de la Iglesia romana, ahora predicaba la sola Escritura, predicaba la sola fe en Cristo. Y ellos, llamados por el Espíritu Santo, se reunían unas 2-3 veces por semana para escuchar esta materia universitaria que era parte de sus estudios de doctorado. Porque en aquel tiempo los pastores de la palabra, los predicadores de la palabra se preparaban muy bien, se preparaban en el griego, en el hebreo. Y entonces en cada uno de los libros fue Lutero realmente quien fue preparando lo que hoy es un curso de seminario como para recibirse en un máster de teología o por ir un poco más profundo, un doctorado en teología. Los cursos, todo el conjunto de cursos y materias realmente viene del tiempo de Lutero, quien fue él que los arregló, los dispuso de esta manera, y de allí en adelante, a lo largo de los siglos, las iglesias evangélicas y protestantes han llevado el mismo patrón de instrucción teológica que formó Lutero. Así que nosotros, como comunidad de creyentes, de buscadores de la verdad, nos reunimos así en esta aula allá en Wittenberg. Un seminario que antes había sido de la Iglesia romana, ahora era seminario de la Reforma, de la palabra de Dios. Es muy emocionante cuando uno ve la historia, el valor histórico de todo esto. Se puede unir la historia con la teología. Y de esa manera la teología no parece ser tan abstracta, porque está unida a un momento histórico muy importante, el cual nosotros de alguna manera estamos tratando de replicar en estas conferencias. 41 conferencias dictó Lutero, para que no se olviden. En el año 1531, entre el 3 de julio y el 12 de diciembre de 1531, estas conferencias fueron dictadas en voz alta por Lutero, y 3 de sus alumnos fueron tomando una taquigrafía especial en latín, porque Lutero dictaba estas conferencias en latín, y luego las repasaban, formaban una sola copia, se la entregaban a Lutero, y Lutero la revisaba, ponía su visto bueno. Y bueno, total es que hoy tenemos estas conferencias en español. Y por allí, entre el año 2006-2007, el Señor puso la carga sobre mí para que tradujera del latín al español estas conferencias, la primera vez que se habían traducido del latín al español. Ya las conferencias de 1517, cuando Lutero todavía era un monje agustino, esas conferencias sí se han traducido al español, pero son muy diferentes a estas conferencias, a este comentario de Gálatas dictado por Lutero. Aquí ya Lutero se ha profundizado en el Evangelio, de tal modo que ya vamos por la conferencia 22.
Pero en nuestros previos tratados, en nuestros previos videos, ya hemos abarcado lo que Lutero abarca aquí, y yo creo que tal vez de una manera más definida, porque Lutero tal vez aquí repasa cosas con sus alumnos que ya nosotros las hemos visto, por ejemplo, el tema de la maldición y la bendición. De tal modo que ya estamos en la conferencia 22. Entremos a la sala. Es de noche. Se puede oler el humo de las antorchas que están allí en la pared. Es una luz tenue. Están allí sentados los seminaristas. Afortunadamente hay lugar para nosotros en las bancas de atrás. Lutero le pide a uno de los alumnos que pase adelante y lea una porción del versículo 19, y el seminarista lee: ¿para qué entonces sirve la ley? No tenían una Biblia cada uno de ellos, porque eran grandísimas las Biblias, ni tampoco, por supuesto, tenían tabletas donde buscarlas, pero la conocían la Escritura, la estudiaban, se daban turnos estudiando y copiando partes de la Escritura. Y Lutero sigue: cuando enseñamos que el hombre es justificado sin la ley y las obras, entonces la siguiente pregunta es inevitable. Si la ley no justifica, entonces, ¿por qué fue dada? Además, ¿por qué Dios exige e impone la carga de la ley si es que no nos puede dar vida? ¿Por qué razón nos ejerce y hostiga la ley tan duramente? Si los que trabajan tan solo 1 hora reciben lo mismo que nosotros, los que llegan al Evangelio son los justificados, los que llegan a la última hora. ¿Acaso no hemos llevado el calor y la carga de la ley a lo largo de todo el día? Y es que el tiempo que ha pasado desde estas conferencias no ha cambiado nada. Me escribe un hermano. En su comentario, él me dice: pastor, usted no sabe por qué razón hay los hermanos adventistas, particularmente los que llevan muchos años en la iglesia, porque ellos escriben protestando a lo que usted está enseñando acá. Y él me dice: es porque ellos llevan muchos años en la iglesia, han entregado todo su esfuerzo a su iglesia, a la iglesia adventista, han dado mucho dinero en diezmos y han sacrificado por la iglesia, y ahora ellos no van a permitir que alguien venga a quitarles lo que ellos piensan es suyo, que la iglesia es la herencia de ellos, que de alguna manera, por haber trabajado todo el día y llevado el calor y la carga de la ley, de la observancia sabática, de los diezmos, de las ofrendas y las dietas, y que por esa razón serán justificados. Es lo mismo que Lutero hace 490 y pico de años, ya me olvidé cuántos son, le pregunta a sus catedráticos, sus alumnos, y él dice: porque tan pronto se anuncia la gracia que despliega el Evangelio, enseguida se levanta ese gran murmullo. Fíjense aquí las palabras que se usan. La gracia que despliega el Evangelio. El Evangelio no despliega una banderita pequeña de gracia o del mismo tamaño de la ley. La bandera del Evangelio es un gran despliegue, es un gran derroche de gracia que cubre todos los requisitos de la ley.
cuando se ve la gracia de Dios en su plenitud en lo que Cristo realizó por nosotros, ya no se pueden ver ni escuchar las amenazas, las maldiciones de la ley. Ahora, pero si no se escucha el murmullo de la protesta, no se ha predicado el evangelio. Por eso cuando yo veo los comentarios negativos de los hermanos acá que ponen algunos, y yo aprecio mucho porque más y más los hermanos que están protestando contra estas lecciones, estas enseñanzas de la justicia por la fe, lo están haciendo con mucho respeto y mucha bondad, y yo se los agradezco, porque aquí somos una comunidad que buscamos estar en la paz del Señor, en su gracia, en su amor. Al fin y al cabo, eso es lo que nos pide el Evangelio. Y los judíos eran de esta opinión: si guardaban la ley, serían justificados. Por tanto, cuando escucharon el Evangelio de Cristo, quien vino al mundo a salvar no al justo, sino a pecadores, y que éstos entrarían primero al reino de los cielos, se ofendieron en gran manera. Se escuchó la protesta, pero de igual manera Pablo se alegraba cuando escuchaba la protesta, porque decía: se ha predicado el evangelio. Ahora no me pidan versículo y capítulo sobre eso, pero es que se afirma la predicación del evangelio cuando hay protesta. Por eso, si alguien protesta acá, yo digo: se predicó el evangelio, qué bueno. Eso es. Muchas gracias, porque ustedes han confirmado que se está predicando el verdadero evangelio. Y los judíos del tiempo de Pablo se quejaron que habían llevado la pesada carga de la ley por tantos años con arduos trabajos y sudor. Se lamentaban que habían sido hostigados y oprimidos bajo la tiranía de la ley, sin provecho alguno, hasta ser ellos mismos perjudicados. Y hoy mismo hay hermanos adventistas que dicen lo mismo, pero lo dicen en el secreto de sus corazones. Por eso se ofenden tanto cuando uno predica el evangelio de la gracia, porque en sus corazones están ofendidos. ¿Cómo puede ser que por ahí hay un pagano, un mundano, que escucha que la salvación es por la sola fe, y entonces Dios lo recibe justificado por la justicia de Cristo, y puede entrar a la iglesia, a la salvación, al arca, mientras que nosotros hemos estado en esto toda la vida y todavía no tenemos esa seguridad, esa confianza, sino que tenemos que seguir trabajando más? Además, los gentiles, a pesar de ser idólatras, habían recibido la gracia sin trabajos o desdichas. De igual manera murmuran hoy los seguidores del Papa, de la iglesia, de la secta, pónganle ustedes el nombre, diciendo: ¿de qué nos ha valido vivir en claustros 20, 30 o 40 años? ¿De qué nos ha valido toda la obra misionera que hemos hecho? Todas las almas que se han bautizado por nuestro esfuerzo, todos los que están guardando el sábado hoy. ¿De qué nos han valido todos los diezmos y las ofrendas, los templos construidos? Nosotros hemos tomado votos de castidad, pobreza, obediencia. Hemos rezado tantos salmos, hemos penado con tantas horas canónicas y dicho tantas misas.
¿Para qué hemos castigado nuestros cuerpos con ayunos, oraciones, humillaciones? Si cualquier hombre, mujer, príncipe, gobernador, tutor, maestro, asalariado, miserable esportillero o barrendera de la nada, no solo se nos igualará, sino que se le considerará hasta superior a nosotros y más digno ante Dios. Está duro, ¿no? Está duro. Y es que había sacerdotes que habían salido de la iglesia romana, habiendo dicho eso. Es decir, lo que Lutero estaba diciendo estaba golpeando la puerta de la casa, muy cerquita de los que estaban escuchando. Por tanto, esta es una pregunta dura. La razón no la puede responder, solo se siente gravemente ofendida por ella. La razón a su manera comprende la justicia de la ley. Claro, de causa a efecto. La causa es la obediencia, el efecto es la salvación. Eso es lo que enseña la razón y la justicia de la ley. También la enseña y urgen y se imagina que los hacedores de la ley son justos. Pero no comprende la función y la finalidad de la ley. Por tanto, cuando escucha esta declaración de Pablo, pues es extraña y desconocida al mundo, que la ley fue dada por causa de las transgresiones. Hace poco aquí escribió un hermano, creo que es hermano adventista, ¿no?, que dice, contradiciendo a Pablo, dice, la ley no fue dada por causa del pecado. La ley moral, dice él, sino la ley de las ceremonias, que cuando Pablo habla allí, habla de la ley de las ceremonias. Y yo digo, sí, se confirma como verdad lo que nosotros hemos estado enseñando. Porque aquí hay una persona que, siendo adventista, usa el argumento de la Iglesia Católica Romana, porque esa división de la ley entre ley ceremonial y ley moral fue inventada por los padres de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Adventista, en su formación, tomó prestada esa invención y la introdujo en su doctrina, separando la ley moral y la ley ceremonial, diciendo que la ley ceremonial es la cual de la que Pablo habla aquí, pero la ley moral sigue vigente para salvación, en su sentido de que es guardable y que Dios tomará en cuenta la guarda de la ley. Y eso es lo que me dice el hermano acá. Pero lo que ha hecho en realidad es que ha resumido muy bien la postura de la Iglesia Católica Romana con respecto a la salvación. Así que de tal en vano la Iglesia Adventista le dice a Roma que es el anticristo, que es la bestia y que es cuanta cosa, porque enseñan la misma doctrina de la salvación. Siendo así la realidad, ¿qué tiene que ver entonces todo el argumento de sábado versus domingo, domingo versus sábado? No tiene nada que ver, porque solo están discutiendo sobre el valor de las obras. En cuanto a lo que es la manera de la salvación, ellos ya se dieron la mano. Están de acuerdo.
Y todo lo que dicen del Papa, de los santos del domingo y todo eso, lo que dice la Iglesia Adventista, es una cortina de humo para esconder la realidad que entre la doctrina de Trento, donde ese concilio, ese gran concilio de Trento, donde se formuló la doctrina católica para contrarrestar esto que Lutero estaba enseñando. Es lo mismo. E increíblemente y probablemente sin saberlo, este hermano sin saberlo, estaba acudiendo a argumentos de Roma para defender la doctrina adventista. Y el que tiene duda de esto puede revisar algunos videos anteriores donde yo hablo de todo este tema y muestro allí los cánones y las anatemas que dictó el Concilio de Trento contra esta doctrina que nosotros estamos hablando aquí, contra la doctrina de la justificación por la fe, según la predicó Lutero y muchos de los reformadores. Pero esta doctrina ha quedado hoy en el olvido. Pareciera que el diablo ha ganado. Pero aquí estamos nosotros haciendo la guerra, diciéndole no has ganado. Porque aquí hay un grupo de personas que nuevamente se está regocijando en la justicia que es por la fe recibida, por la gracia de Dios, por su gran misericordia a nosotros pecadores que tanto la necesitamos. Bueno, esto es maravilloso. Pablo, cuando escucha, estas personas escuchan estas cosas, ellos dicen, Pablo hace abolir la ley, pues dijo que por ella no somos justificados. Entonces él es un blasfemo contra Dios que dio la ley cuando dice que la ley fue dada por causa de transgresiones. Es como si hubieran escrito esto hoy en algunos de los comentarios acá. Créanme, yo no me inventé estas palabras. Estaban en latín y Pablo las dictó casi 500 años atrás. Y sigue. El Lutero se conocía muy bien ya las objeciones. Pues entonces, aquí Lutero sigue diciendo no lo que él piensa, sino las objeciones que él está recibiendo de los que siguen todavía el Concilio de Trento, los que lo quieren matar. Ellos se burlan diciendo, ¿qué les parece? ¿Vivamos como los gentiles que no tienen ley? Sí. Vamos a pecar, vivir en pecado para que abunde la gracia. De igual manera dicen, hagamos el mal para que por el mal venga el bien. Si todos estos que hablan de la justicia por la fe tienen la razón, pues entonces a tirar la toalla y a vivir como nos venga en gana. Y dice Lutero, esto le sucedió al apóstol Pablo y lo mismo nos sucede hoy, pues cuando la gente común escucha del Evangelio, que la justicia viene por la pura gracia de Dios, por la sola fe, sin la ley y sin las obras, enseguida suponen como los judíos del pasado. Si la ley no justifica, entonces no hagamos nada, dice Lutero, y de veras que lo hacen muy bien. Y hay algunos así hoy, que dicen, bueno, si las cosas así, no hagamos nada. Y nosotros también decimos, sí, lo hacen súper bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta malvada terquedad nos saca de quicio, pero no hay remedio para ella. Esta pregunta la seguirán preguntando
de aquí a mis nietos y los que vendrán después de ellos, que sigan enseñando el Evangelio. Cuando Cristo predicaba, le tocaba escuchar que era blasfemo y sedicioso. Es decir, si Cristo hubiera predicado la ley, no le hubiera pasado nada. Si Pablo hubiera predicado la ley el sábado, no le hubieran perseguido, no le hubiera pasado nada. Es decir, que mediante su doctrina engañaba a los hombres y los incitaba a rebelarse contra el César. Eso decían de Cristo. Lo mismo le sucedió a Pablo y los demás apóstoles. ¿Y por qué nos sorprendemos si hoy el mundo de igual manera nos acusa así? Que nos acuse, calumnie, persiga sin piedad. Pero por eso no vamos a callar. Y me encanta cómo algunos hermanos se han emocionado tanto al escuchar esta enseñanza, esta verdad de que Cristo es nuestra justicia, que los que años atrás siempre habían permanecido en silencio y en una esquinita asustados para que no los criticaran por cosas que hacían, ahora son los primeros que, sin que nadie les esté poniendo cargas de ellos mismos, salen a predicar, hacen panfletos, los comparten con sus compañeros. Más bien hablaremos sin tapujos para liberar a las conciencias oprimidas de las trampas del diablo. No tomemos en cuenta los necios e impíos que abusan nuestra doctrina. Para ellos no hay remedio, tengan o no tengan ley. Pero debemos tomar en cuenta cómo podemos consolar a los atormentados por la conciencia, de tal modo que no perezcan con la multitud. Si disimulamos, prefiriendo nuestra paz, no habrá consuelo para tanta conciencia agotada y afligida. Los que están tan enredados y atrapados por las tradiciones y leyes de los hombres, por sus propias fuerzas, jamás se podrán desenredar. Por tanto, cuando Pablo vio que algunos resistían su doctrina y otros procuraban darle rienda suelta a la carne, y cuando ninguno mejoraba, él mismo se consolaba así. Fíjense cómo se consolaba. Soy un apóstol de Jesucristo, enviado a predicar la fe a los escogidos de Dios. Debo sufrir todas las cosas por causa de los electos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Quiénes son los electos? Los que escuchan estas cosas con fe. Así también nosotros hoy hacemos todo por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que escuchan estas cosas con fe y creen en ellas. Pues sabemos, serán edificados y consolados mediante nuestra doctrina. Vamos a poner allí el punto y seguido en el próximo video, para quedarnos nosotros con el consuelo de este precioso evangelio que nos une a nosotros aquí en el 2023. Nos une 490 y pico de años con aquellos seminaristas en Wittenberg, escuchando a este tremendo predicador reformador Lutero, que había roto, por así decirlo, las paredes de la iglesia romana. Y nos une entonces a lo largo de la historia con Pablo y los primeros cristianos. Es una sola historia, sin interrupción, y así será. No habrá interrupción,
de 1844 y cuantas otras fechas tengan algunas sectas para tirarnos encima, porque hay una sola fecha que importa. Hoy, dice la palabra, si escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón, más bien déjalo que se enternezca con la gran verdad de que Cristo, tu justicia, murió en la cruz, llevándote a ti para el perdón de tus pecados, y resucitó de los muertos para declararte hoy que por su vida y por su muerte has sido justificado, hoy y para siempre. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.